No, pues no, joven. Sí, se va a caer todo. Bien, entonces vamos a ver un poco una introducción a lo que es la comunicación electrónica, ¿verdad? Un poquito de historia. Eh, Nos remitimos a este señor que investigó la conexión que hay entre el mundo de la electricidad y del magnetismo. Y él hizo un compilado en cuatro ecuaciones que son conocidas como las cuatro leyes de Maxwell. Y llega a la conclusión de que la luz es una forma de energía electromagnética y que viaja en forma de ondas, ¿verdad? Estas son las cuatro ecuaciones conocidas como leyes de Maxwell. La ley de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético. La ley de Faraday y la ley de Ampère. Bueno, este símbolo es un operador matemático que significa integral y tiene atrás un circulito ahí, significa integral cerrada, o sea, en una trayectoria cerrada. Bueno, y la onda electromagnética tiene esta característica. Tiene dos componentes, un componente que es eléctrico y otro componente que es magnético, ¿verdad? Tiene estas características. Bueno, esto es muy importante porque es, él dice que se puede propagar. Esa característica lo hace muy interesante. Este señor Hertz seguramente le resulta familiar ese apellido, ¿no? Él logró radiar energía electromagnética desde una máquina que él hizo y él le llamó oscilador. Y desarrolló el primer transmisor de radio con una frecuencia de 31 MHz y 1.25 GHz. Él también desarrolló la primera antena, ¿verdad? Él fue premio Nobel por sus estudios, sus aportes a la transmisión de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo en que no existía todavía el transistores, por ejemplo, ¿verdad? Estamos todavía muy lejos de ese tiempo. En 1837 se desarrolla el primer sistema de comunicaciones, propiamente dicho. O sea, hay un emisor y hay un receptor. Y se debe a este señor Samuel Morse, usando inducción electromagnética. Él logra transmitir información en forma de puntos y rayas, ¿verdad? Hay un código que él hizo, ¿verdad? Para transmitir informaciones y su máquina, a este artefacto, él le llamó telégrafo, ¿verdad?
Bueno, estos días vi en la tele, no sé si ustedes llegaron a ver Titanic, y ahí en el barco había un aparato, que había un operador que hacía una pulsación aquí. Bueno, ahí estaba haciendo una transmisión desde el barco. Los primeros telégrafos eran con hilo, ¿verdad? Hay un aparato similar a este, muy lejos, y del otro lado también tiene que haber un operador que, al igual que aquí está pulsando, de este lado también empieza a vibrar, ¿verdad? A la misma frecuencia de la que este operador está usando. Bueno, y la pericia del operador eh, interpreta el código de puntos y guiones y logra formar las palabras. Acá existían los tendidos de telégrafo también, ¿verdad? Creo que hay un telégrafo en el museo y el ferrocarril. Antes se enviaba, la gente enviaba telegramas, hasta no hace demasiado mucho tiempo. La gente de acá, de Asunción, por ejemplo, enviaba un telegrama a algún familiar en el interior y bueno, en aquel tiempo era Antel, cobraba y Copaco, era lo que tenía este servicio y cobraba por caracteres, ¿verdad? Entonces la gente omitía muchas palabras, ¿verdad? Solo lo necesario, ¿verdad? Eh, venir urgente hoy, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería un mensaje. En 1876, Alexander Graham Bell y su asistente Thomas Watson transmitieron con éxito una conversación, la primera conversación a través de un sistema que le llamó teléfono, ¿verdad? Con, con hilos. Después de mucho intento, ¿verdad? Bell estaba convencido de que se podía transmitir la voz. Al principio se instalaron las primeras redes telefónicas y había mucha interferencia, mucho ruido. Las, la gente muy adinerada empezaban a conectarse, ¿verdad? Las empresas, a conectarse a la red telefónica, ¿verdad? Servicio bastante caro en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, Alexander Bell, entonces, a él se le adjudica, ¿verdad?, la invención del teléfono, aunque hay otros también que discuten si realmente fue él, ¿verdad? Bueno, de todos modos, se inventa algo que todavía seguramente es uno de los elementos, uno de los aparatos más utilizados cada día, ¿verdad? Ya con otros sistemas. Me acuerdo antes, la comunicación no era tan fácil, ¿verdad? La gente no tenía un teléfono disponible. Muy pocas familias podían tener un teléfono. Las llamadas líneas bajas.
Y a veces había uno en la manzana y un vecino, y entonces se le pedía al vecino prestado, o se le decía que iba a recibir una llamada. Y en alguna plaza había un teléfono público que funcionaba con fichas, ¿verdad? Y ahí uno hacía filas y formaba filas, largas filas para hacer uso del teléfono público, ¿verdad? Eso no hace demasiado tiempo, ¿verdad? El crecimiento fue muy acelerado. Guglielmo Marconi eh, logró las primeras comunicaciones inalámbricas y cuando transmitió información a una distancia relativamente corta de 3/4 de millas y luego logró transmitir información de barco a tierra a una distancia de 2 millas, ¿verdad? Hasta que él logró el envío del primer mensaje inalámbrico por el Canal de la Mancha de Francia a Inglaterra. Marconi fue premio Nobel también, un ingeniero italiano. En 1902, Lee Forest inventa este dispositivo, que es la válvula triodo. Este es un tubo de vacío. El- la electrónica eh, tenía una tecnología basada en unos dispositivos que eran las válvulas de vacío. Eran unas pequeñas ampollas de vidrio donde se hacía el vacío, así como los focos incandescentes, ¿verdad? Bueno, y dentro tenía dos, básicamente la primera válvula de vacío fue, pues sí, este era el símbolo eléctrico electrónico, ¿verdad? Tenía una placa que se alimentaba con un potencial positivo y se le llama, se le llamó a este ánodo, ¿verdad? Y este elemento que está aquí, al calentarse, se alimentaba de esto y al calentarse emitía electrones. Estos electrones con polaridad negativa, ¿verdad? Eran fuertemente atraídos por el potencial positivo del ánodo. Bueno, este elemento que genera electrones, emite electrones en forma térmica, generados térmicamente, se le llamó cátodo. Y es el primer diodo, ¿verdad? De hecho, las computadoras de antes funcionaban con este dispositivo, ¿verdad? Pero Lideford, ¿qué hizo, verdad? Le agrega un elemento más. Por eso tiene tres elementos, ya no dos, como el diodo. Y este tercer elemento que se le llamó grilla permitía controlar el paso de los electrones de ánodo a cátodo.
Y es el transistor a tubos de vacío, ¿verdad? Y entonces se lograba la primera amplificación de la señal. Una señal en la grilla se convierte en el cátodo en una señal amplificada. Bueno, esto es entonces un avance en las comunicaciones porque ya permite entonces trabajar con señales pequeñas, de pequeña intensidad. En 1920 comienza la primera emisión de ondas de AM, ¿verdad? Los años 20. En el año 33 tengo acá, puede ser que sea antes, se logra la emisión en FM. Y en el 36, sí, en el 33 se inventa, o sea, se descubre, sería, ¿verdad?, la modulación en frecuencia y para el 36 inicia la transmisión en forma comercial, ¿verdad? Nosotros estábamos en plena guerra con eso, en esos tiempos. Y en el 48 los señores eh, Shotley, Brattain y Bardeen, son tres físicos, inventan el transistor. También son premio Nobel estos señores por esos trabajos. La invención del transistor en el mundo de las computadoras también representa un punto de inflexión porque se considera la primera generación de computadoras las que usaban la tecnología de tubos de vacío. Y al inventarse el transistor, que es el elemento equivalente al triodo, al, al triodo de Forest, entonces empieza a sustituirse estas lámparas que son voluminosas, costosas, que generan mucho calor por unos dispositivos mucho más pequeños, de muy bajo consumo. Y empezó a usarse masivamente y representa la segunda generación en el mundo de las computadoras. Bueno, esos son digamos, los referentes en el mundo de las comunicaciones, cómo fue surgiendo la necesidad que tuvo siempre las personas de comunicarse, desde empleo muy rudimentario de señales de humo, palomas mensajeras. Bueno, siempre hubo la necesidad de comunicarse. Y luego valiéndose ya uso de los estudios de físicos, ingenieros, fue desarrollándose la tecnología y también las comunicaciones se hicieron cada vez más sofisticadas. Un sistema de comunicaciones, no sé, otra cosa
eh, un, un transmisor, ¿verdad? Un medio de transmisión y un receptor. El transmisor el, son los circuitos o ese dispositivo que convierte esa información de la fuente en una señal que se presta más a su transmisión a través de un medio, ¿verdad? Ese medio transporta la señal desde el transmisor, ¿verdad? Hasta el receptor. Y ese medio puede ser tan sencillo como un par de cables de cobre, ¿verdad? O también puede ser inalámbrica, pero de algún modo se logra conectar el transmisor y el receptor. También se puede convertir la información de ondas electromagnéticas a luminosas, ¿verdad? Y se propaga por un medio que es la llamada la fibra óptica. La fibra óptica es originalmente de vidrio, ¿verdad? O de plástico, ¿verdad? Y el medio también puede ser el espacio libre, ¿verdad? Sobre todo para transmitir ondas electromagnéticas a grandes distancias, ¿verdad? Sobre terrenos de difícil acceso o es costoso instalar un cable físico, ¿verdad? Bueno, y el receptor hace lo contrario, ¿verdad? Es un conjunto también de circuitos o de dispositivos que acepta la transmisión y convierte a su forma original. De eso se trata el sistema de comunicación. En enviar una información y obtener acá la réplica de esta información. Cuanto más exacta sea la reproducción, entonces es más fiel nuestro sistema de comunicación. Pero acá hay todo un mundo, ¿verdad? De generadores de ruido, de pérdidas. Entonces, esto no es exactamente igual que esto. Bueno, como a menudo no es práctico propagar señales a través de cables o de fibra o a través de la atmósfera. Se dice que es necesario modular la información de la fuente con una señal, ¿verdad? Que es de una frecuencia mayor. Después vamos a ver con detalle en qué consiste esa tarea de modulación, ¿verdad? Pero ya podemos ir manejando ciertos términos como por ejemplo una portadora, que es una frecuencia más elevada, ¿verdad?
La portadora se le llama así porque transporta, ¿verdad? ¿Qué es lo que transporta? La información a través de un sistema de comunicación. Y esta señal de información se dice que le modula a la portadora y cambia alguna de sus propiedades, como la amplitud, la frecuencia o la fase, ¿verdad? Entonces, esta portadora se utiliza para, variando alguna de sus propiedades de amplitud, o puede ser que se varíe la frecuencia y se mantiene la amplitud constante, pero todo se hace en base a la información que es lo que queremos transmitir. Y o bien la fase, ¿verdad? Entonces, hay puntos donde cambia la fase, ¿verdad? Cualquiera de esas propiedades son válidas, pero son técnicas diferentes, ¿verdad? Entonces, el proceso de modulación no es más que cambiar, ¿verdad?, una de esas propiedades en función a la información. Y los dos tipos de comunicaciones electrónicas son la comunicación analógica y la comunicación digital. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? La señal analógica es una señal que se dice que es continua en todo su dominio. Bueno, ¿qué son señales analógicas? Prácticamente todo nuestro mundo es un mundo analógico, ¿verdad? La voz es una perturbación del sonido, ¿verdad?, que es de una magnitud analógica. La luz, o sea, la presión, son analógicas, la temperatura. Y una señal digital o una señal discreta, sin embargo, ya es eh, la representación. Por ejemplo, tenemos así una señal analógica, bueno, de la forma que se quiera. Lo que se hace normalmente es se va tomando unas muestras de las amplitudes que tiene, o así. En cada instante se va tomando una muestrita, ¿verdad? Y así, a instantes, a intervalos regulares, se toma una muestra, una foto, ¿verdad? En todo el rango, ¿verdad? Entonces, esta señal analógica, ahora tenemos una señal de este tipo, que es una señal discreta, una señal muestreada. Ya no es una señal continua en todo su dominio, en el dominio del tiempo, sino que hay trozos, fragmentos de señales. Por eso es una señal discretizada. Estos valores que son amplitudes
de voltios o milivoltios. Luego se codifica en un sistema de numeración, por ejemplo, el sistema binario, y entonces por decir, es 1 milivoltio, y bueno, el uno en, se puede representar así, ¿verdad? Entonces, esta parte que está aquí va a ser ceros, que son 0 voltios, y luego tenemos un uno que puede ser un nivel alto de voltaje, ¿verdad? Y después tenemos otra vez un cero, ¿verdad? Entonces, este primer valor que está aquí se convirtió en una forma así, ¿verdad? Luego por ejemplo, es 2 milivoltios, y el 2 ya tiene otra representación. Entonces, tendríamos otra vez un cero, un uno y un cero. Así, ¿verdad? Para cada valor discreto encontramos su equivalente en el sistema, por ejemplo, binario. Entonces, nuestra señal original, que era esta que está aquí, se va a ir convirtiendo en unos pulsos de cierta duración. Y esta es una señal digital, ¿verdad? Bueno, esas comunicaciones digitales abarcan una gran área, ¿verdad?, de técnicas de comunicaciones, que incluye la transmisión digital o la radio digital, ¿verdad? Mm. En una transmisión digital, ¿verdad? Los pulsos, que son valores de 0 y 5 voltios, ¿verdad?, se transfieren directamente entre los dos puntos de comunicación, ¿verdad? O sea, entre el receptor, entre el transmisor y el receptor. Estos valores que tenemos aquí, esto es lo que tenemos en el transmisor, y en el receptor se procesa directamente los pulsos de unos y ceros, o de 5 voltios y 0 voltios, directamente se transmite, ¿verdad? Esa sería la transmisión digital así pura. Y con la transmisión digital no hay entonces una portadora. ¿Se acuerdan de la portadora que mencionamos recién, verdad? Porque no hay ninguna necesidad de modular nada. La comunicación se hace directamente, se transfiere esta señal digital en forma directa. Eh, Sin embargo, si está en forma analógica la información, se puede convertir a pulsos digitales antes de transmitir. Y por supuesto, se debe otra vez en el extremo receptor hacer la operación inversa para recuperar esa información, ¿verdad? Eso lo hace el demodulador. Y entonces los sistemas de transmisión digital requieren de una instalación física entre el transmisor y el receptor, como por ejemplo un conductor metálico, un cable, ¿verdad? Puede ser fibra óptica. Pero en una transmisión digital pura, sí, entonces no hay, no hay modulación, no hace falta hacer modulación. La transferencia es directa. Y en radio digital, sin embargo, eh, hay transmisión de
una portadora analógica, ¿verdad? Que está modulada esa señal analógica, que es o sea, una onda senoidal de alta frecuencia, que es la portadora. Y está modulada digitalmente, o sea que nuestra información es, son pulsos digitales, ¿verdad? La señal moduladora también se le llama, ¿verdad? Y la señal que es demodulada son pulsos digitales. Y nuevamente, esos pulsos digitales hay que volver a originar eh, la transmisión. En los sistemas digitales, el medio de transmisión puede ser una instalación física o puede ser el espacio libre, o sea, la atmósfera. Entonces, los sistemas analógicos de comunicaciones fueron los primeros en ser desarrollados y con el tiempo se fue haciendo más popular los sistemas digitales. Esta ecuación acá describe, por ejemplo, una, es la ecuación de una onda senoidal, ¿verdad? De voltaje, donde vemos los componentes, ¿verdad? Que esto significa un voltaje en el tiempo tiene una amplitud V. Eso significa, si nosotros hacemos el gráfico, si hacemos el gráfico, tiene una amplitud V así, de aquí hasta aquí. Esto sería V, este. Y bueno, es una onda senoidal, ¿verdad? Y hay que hacer las repeticiones que nos indica aquí la frecuencia. Y este argumento que está aquí es el ángulo de desfase. O sea que si hacemos referencia al origen, depende si esto es grado, el punto de inicio, ¿verdad? Puede ser así o puedes comenzar aquí. Entonces a eso se refiere el ángulo tita. Se llama desplazamiento de fase en radianes. Bueno, si nosotros, como dijimos, cualquiera de estas características podemos variar. Si variamos la amplitud B, decimos que modulamos en su amplitud y la onda resultante se llama modulación en amplitud o AM. Si variamos la frecuencia en función a la variación de la información, sí, como ya dijimos, se llama modulación en FM. Y si variamos el ángulo de fase, se llama modulación de fase. Esto es en cuanto a señal analógica. Nuestra información es analógica, modulamos una portadora, que es una onda senoidal, y entonces es el mundo totalmente analógico. Modulación en AM, en frecuencia y en fase. Pero si nuestra información es una información digital, entonces cuando modulamos la amplitud, cuando esta señal digital modula a una portadora senoidal de alta frecuencia, entonces decimos
Se le llama modulación en ASK. Y donde A es amplitud, S era lo que era shift K, algo así. Sería modulación por conmutación de amplitud, sería el nombre en inglés. Si esta señal digital nuevamente modula la frecuencia, entonces se conoce como modulación por conmutación de frecuencia. Frequency shift K. Y si se modula la fase, de manera proporcional a la información, se produce la modulación por conmutación de fase. Phase shift K. Perdón por mi acento inglés. Ahora hay otro tipo también de modulación donde se varía simultáneamente el voltaje y la fase. La modulación un poco ya más complicada. Se le llama modulación en cuadratura o QAM. Q es cuadratura de amplitud. Eh, bueno, hay razones por las que uno tiene que hacer una modulación, ¿verdad? Eh, una razón por la que es conveniente hacer modulación es porque es muy difícil, en extremo difícil, irradiar señales de baja frecuencia a través de una antena. Y además que las señales de información ocupan la misma banda de frecuencia. Y si se transmite al mismo tiempo dos o más puentes, entonces se va a interferir entre sí. Entonces se hace portadoras de distintas frecuencias. Por ejemplo, todas las estaciones comerciales emiten señales de voz y música. Y eso ocupa la banda de audiofrecuencia, ¿verdad? Que va desde unos 300 Hz. Entonces, para evitar su interferencia mutua, cada estación convierte su información, ¿verdad?, a una banda o canal de frecuencia distinto. Entonces se utiliza el término canal para indicar una determinada banda de frecuencia. Bueno, ¿qué tal estamos de ahora? Ah, son las 7:48. Bueno, 7:40. Estamos, bueno, por ser muy primera semana de clase, para no saturarle tanto. ¿Alguna pregunta que quieran realizar?
Profesor, tengo una Eh, pregunta sobre la fórmula que nos mostraste Ajá, antes. sí. Yo con al lado de frecuencia hay otro símbolo, ese cuál vendría a ser. Voy a volver a la otra pantalla. Ratito. Salir de la... Ahí está. Un ratito voy a compartir otra vez. Al lado de frecuencia hay otro símbolo, me dijiste, ¿verdad? Aquel no se ve muy bien, ¿verdad? ¿Ese es tiempo o qué es? Sí, tiempo, sí, tiempo. Ya. Es, el argumento del seno es 2pi, frecuencia y tiempo. En realidad, pues esto es así, seno de 2pi frecuencia, que es seno, se conoce como frecuencia angular, el producto de 2pi frecuencia, o sea, sería el seno de omega, omega t, t, y más tita. Bueno, esta frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Ese sería la variable es el tiempo, por eso acá en la descripción aparece el argumento tiempo, ¿verdad? V de t. profesor, Sí. y por eso es que no se puede modular el tiempo, ¿verdad? No, Porque el tiempo es el, el, la representación de que esa señal está variando en cada instante, ¿verdad? Pero las señales tienen, todas las señales que varían en el tiempo, ¿verdad? Pero lo que se va haciendo es simplemente cambiando alguno de sus tres atributos, ¿verdad? Su amplitud o su frecuencia y la fase, ¿verdad? Esas son las Profe, tres características, sí. ¿y qué tanto, o sea, cuáles serían las principales diferencias de cambio en cuanto a la modulación entre AM, FM y PM? Eh, son características distintas, ¿verdad? En el proceso de generar también y también el proceso de demodulación son distintas, ¿verdad? Tiene cierta ventaja la modulación en AM, es una modulación relativamente fácil, por decirlo así, y la demodulación también, ¿verdad? Esta tiene una ventaja porque al ser una técnica relativamente barata, se puede hacerlo en cantidades masivas, ¿verdad? Pero tiene algunas desventajas, por ejemplo, con respecto a las modulaciones en FM, ¿verdad? Donde tenemos amplitud constante. Pues vamos a ir viendo por qué, ¿verdad? Generalmente emitir una señal de este tipo
Nuestro mundo pues, es un mundo de perturbación, ¿verdad? Hay mucho ruido. Los ruidos son fuentes de energía que se acopla y deforma a a nuestra información que estamos transmitiendo, ¿verdad? Y le agregan algunos picos que ya son diferentes, ¿verdad? Ya no es la misma lo que se le agregó por el camino. Entonces esto se vuelve a reproducir, esto que está acá. Sin embargo, los ruidos que se le agregan a una onda modulada en FM es muy fácil de eliminar, ¿verdad? En el receptor yo recibo esto y recorto todito nomás. Yo puedo recortar todo. Total, la información no está en la amplitud, está en la frecuencia. Entonces, generalmente la señal obtenida en FM suele ser una señal más limpia, ¿verdad? Pero sí, el proceso también de modulación es un poquito más trabajoso porque en el fondo hay que convertir otra vez, en el fondo se convierte otra vez en una señal de AM y se usa otra vez el demodulador de AM para obtener la señal original, ¿verdad? Pero todo ese proceso de transmisión ha pasado, digamos, en forma más, eh, no es tan sensible al ruido externo. Por ejemplo, escuchar AM en tiempo de descarga de una tormenta eléctrica es muy dificultoso. Se escuchan las descargas en la radio. Pero pasa a FM y escuchas tranquilamente, ¿no? Es una ventaja, ¿verdad? Modulación de pases se usa más en las comunicaciones de punto a punto. No hay mucha difusión en, para uso comercial. Nuestras radios comerciales utilizan amplitud y frecuencia. El FM se está convirtiendo en el uso más popular, digamos, masivo. Pero yo creo que la tendencia hoy es no escuchar tanto radio, ¿verdad? Yo le pregunté a un alumno el año pasado, ¿verdad? Y él me dijo que no escuchaba radio, ¿verdad? Supongo que ustedes son de esa misma tendencia, ¿verdad? ¿Quién escucha radio así regularmente? Yo, Escuchan, sí. En el auto no va a profe, Para viajar, sí. yo tengo acá una radio, hermano, que escucho. Sí. Varía mucho. Hoy, por ejemplo, ir a comprar así una radio, no sé si sigue estando en venta realmente. Lo que ustedes compran son esos parlantes, ¿verdad? Que son amplificadores. Y sintonizar una radio, creo que está un poco en desuso. Tengo esa impresión. ¿Alguna otra consulta? Profe, respecto Sí. al PPT, ¿dónde podríamos encontrar eso? Eh, el Power, voy a ver un poco.
Si es que no está ahí en los materiales, generalmente yo suelo colocar todo. Voy a ver si es que no está. Y voy a ir agregando algunas cosas. El PowerPoint. Que está en el libro, ¿verdad? La gran mayoría. Es información en nuestro libro que de Tomás Silva. Voy a mirar eso. Bueno, entonces, si nos encontramos a las 9 a la hora de info.